Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Cómo va? Hola, ¿Todo bien? buenísimo. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, a mí también. Bueno, sí, sí, escucho. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, eh, pensé que íbamos a hacer un poquito más, así por eso disculpen la demora, estaba esperando a ver si se conectaba alguien más. Bueno, me presento y les comento un poquito cómo va a ser la metodología del curso. Mi nombre es Federico Herrera, yo soy ingeniero electrónico, trabajo prácticamente desde que me recibí en lo que es redes, ¿sí? Y trabajo mucho con el tema MikroTik. Ya este es el quinto año que dicto el curso. Yo tengo certificaciones oficiales de MikroTik y, bueno, la idea del curso es que sea poder transmitirles un poco más allá de los conceptos teóricos, la experiencia práctica de lo que es la configuración de MikroTik, ¿sí? Cuando hablo de MikroTik, hablo de una marca. En realidad, lo que nosotros nos vamos a centrar es en Ruteros, que Ruteros es el sistema operativo con el que trabajan los equipos MikroTik. Pero no necesariamente tiene que ser el hardware MikroTik. También ustedes podrían instalar ruteros en una arquitectura x86, por ejemplo, ¿sí? En una PC, va hablando eh, mal y pronto. Bueno, la metodología del curso está dividido en tres módulos, ¿sí? Los módulos tienen seis clases, los dos primeros y cinco el último, donde vamos a empezar desde cero, ¿sí? Hasta, y vamos a terminar con lo que es ruteo dinámico, ¿sí? O SPF y BGP. El primer módulo es introductorio de todos los temas. ¿Qué me refiero? No, o sea, lo que es MikroTik lo vamos a ver desde cero, ¿sí? Pero se da por entendido que ustedes tienen los conocimientos de redes básicos que se necesitan para hacer el curso, ¿sí? Que cuando yo digo los conocimientos básicos me refiero, por ejemplo, que ustedes saben lo que es una dirección MAC, lo que es una dirección IP, lo que es cuántas direcciones IP tiene un datagrama IP, qué es una trama MAC y cuántas direcciones MAC tiene, cuál es la diferencia entre Layer 2 y Layer 3 en lo que es el modelo de referencia OSI, o sea, todo lo que es la parte básica de lo que es networking, ¿sí? La parte de subnetting, yo ya la doy, no vamos a detenernos en lo que es subnetting. Cuando hablamos de encaminamiento, ¿de qué estamos hablando? De ruteo, básicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué capa trabaja? La diferencia entre un switch y un router, todas esas cosas se dan por entendidas. Ahora, si ustedes alguno de estos temas que yo estoy nombrando, o lo que es la parte básica de redes, no la tienen clara, les digo por favor, repásenla, porque para poder sacarle el jugo al curso, ¿sí? Porque, como les dije, no nos vamos a detener en explicar, por ejemplo, lo que es una máscara de subred y cuál es la diferencia entre una barra 24 y barra 22 o barra 25, barra 30, etcétera, o cómo se hace el cálculo de host en una red barra 29, por ejemplo, ¿sí? Eso, como les dije, se da por entendido, pero sí si ustedes la tienen claro, les va a ser más fácil para asimilar los conocimientos que nosotros vamos a ver en el curso. ¿Sí? También, repito, cuando nosotros hablamos del Layer 2, ¿sí? O cuando hablamos de una dirección MAC, que ustedes sepan, porque vamos a hablar mucho de lo que es Layer 2, Layer 3, etcétera, ¿sí? Eh, em, Después hay cosas que sí vamos a nombrar o eh, aclarar eh, para para un tema en cuestión que vayamos a ver. Por ejemplo, cuando veamos lo que es NAT, ¿sí? Vamos a explicar en forma por lo menos un poco por arriba, qué es el NAT para que ustedes entiendan bien que se produce cuando se hace una configuración de Network Address Translation, ¿sí? Pero bueno, como les dije, tengan en cuenta todas esas cosas que ustedes tienen que saber para poder eh, eh, comprender mejor o bien todos los conceptos que nosotros vamos a ir viendo, porque todas esas cosas nosotros lo que vamos a hacer es plasmarlas en configuración en ruteros, ¿sí? Que es si ustedes, a uno tiene experiencia en lo que es Cisco, es algo similar a hacer unas configuraciones en otro sistema operativo. O sea, hay conceptos que son muy similares, otros no tanto, pero, o mejor dicho, formas de configurar que son muy similares, pero los conceptos son los mismos. Los conceptos de redes son los mismos, que es lo que ustedes deberían tener claro, ¿sí? Eh, bueno, ¿cómo es la metodología del curso respecto a las clases? Las clases se van a dictar todos los lunes de 19 a, les voy a decir 21, porque la mayoría de las clases duran 2 horas más o menos. Hay alguna clase que puede llegar a ser un poco más corta, pero
La mayoría de las clases duran 2 horas más o menos, alguna que otra puede extenderse un poquito, pero más o menos el promedio de la duración de la clase es 2 horas. Yo voy a ir habilitando en la plataforma por ejemplo, al final de la clase de hoy, yo voy a habilitar el tema que vamos a ver la clase que viene. Eh, yo les sugiero, la verdad es que casi nadie lo hace, pero yo les sugiero, si ustedes pueden traer leído el tema o visto el tema que yo habilité hoy para la clase del lunes que viene, y mejor, ya de pronto les pueden surgir algunas dudas que se las pueden sacar durante la clase, ¿sí? Ahora, la verdad que la mayoría no lo hace y directamente vemos la clase. El desarrollo de la clase es completo, si no es una clase, si bien las clases son de consultas, me parece que para mí, a mí que la mejor forma de aprender es desarrollar el tema de cero. Entonces, vamos desarrollando los temas que se habilitan en la plataforma de cero. Durante el desarrollo de la clase a muchos le van surgiendo dudas y las vamos viendo, ¿sí? Ya a partir de la clase que viene, usted sí, les sugiero que ya tengan corriendo lo que es el esquema de laboratorio para poder hacer los prácticos, ¿sí? Una cosa que no les dije, al final de cada módulo se rinde un trabajo práctico integrador con los temas vistos durante ese módulo, ¿sí? Los trabajos son no netamente, mayormente prácticos, ¿sí? Hay algún tema conceptual, pero son mayormente prácticos. Y el curso es bastante práctico. O sea, lo que vamos viendo es configuraciones. En forma práctica vamos a ir viendo cómo configuramos un tema en particular de acuerdo a la clase dada, ¿sí? Ahora, el, eh, la, la- como les decía, lo vamos a desarrollar en clase. Ahora, por ejemplo, la clase que viene, que nosotros vamos a ver, creo que es Bridging, DHCP, DNS, yo no voy a explicar qué es un servidor DNS, no voy a explicar qué es DHCP y cómo funciona DHCP, ¿sí? Eso, repito, lo doy por entendido, que ustedes saben lo que es DHCP, para qué sirve, y bueno, lo que nosotros vamos a hacer es cómo configuramos un servidor DHCP o un cliente DHCP, ¿sí? No nos vamos a tener a cómo funciona el protocolo, qué es DORA, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, les pido eso sí, insisto, que si tienen alguna duda de esas cosas, se la saquen o sea, o que busquen bibliografía y demás para poder entender bien el tema, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá está claro el tema? ¿Alguna duda? Por mi parte, bueno, todo bien, lo que dijiste recién. Yo te quería comentar que tuve unos problemas para poder hacer funcionar justamente el tema del GNS y eso, y no sé si lo podemos ver ahora, en 5 minutos, capaz es un error que vos ya sabés solucionarlo y lo vemos al toque. Lo vemos al final de clase. Hay cosas que yo puedo solucionar y cosas que no, porque tienen que ver, a veces me ha pasado que cosas que tienen que ver con la PC donde está tratando de instalar y no con un problema que tiene el GNS 3 o demás. Pero no hay problema, lo vemos al final de la clase, eso, no hay problema. Sí, No me hay parece problema. que es una configuración, porque yo tuve que instalarlo en VirtualBox. El VMware no podía porque me saltaba un error, y ya que VirtualBox lo conozco bastante bien, decidí usarlo. Es un Bien. pequeño error. Yo te había enviado un correo, pero bueno, no tuve suerte, así que si lo podemos ver después, genial. Bueno, no hay problema. Vamos a ver si te puedo ayudar, no hay ningún problema. ¿Sí? Dale. Bueno, bueno, la clase de hoy es introductoria de MikroTik. ¿Qué quiero decir yo? Que si ustedes ya vienen trabajando con MikroTik, ¿sí? O con ruteros, puede que les resulte un poco aburrida o redundante respecto a los conocimientos que ustedes ya tienen. Bueno, les pido que me tengan paciencia, como en lo que es rutero, sí, la idea es ir desde cero. Entonces, ya a partir de la clase que viene sí empieza a ser mucho más práctico. Hoy, como les decía, es muy introductorio, no vamos a ver prácticamente, pues, vamos a ver muy poquito de configuración en sí, pero bueno, vamos a ver cómo accedemos al router, las distintas formas, cómo hacemos un backup, cómo hacemos un restore de la configuración, cómo hacemos una actualización de ruteros y demás, que son cosas básicas que, repito, que ustedes ya vienen trabajando, tal vez ya las saben, pero bueno, tengan paciencia. ¿Sí? Bueno, les voy a empezar a compartir la pantalla y quiero mostrarles, antes de que vayamos a la clase propiamente dicha, ¿sí? Quiero mostrarles más o menos cómo el tema de la plataforma. Fíjense, todas las clases se graban, ¿sí? Todas las clases se graban. ¿Ustedes están viendo la pantalla compartida? Sí, sí. Perfecto. Bueno, a ver, un segundo. Ahí Sebastián me dice no. ¿No estás viendo la pantalla, Sebastián?
Ahí está, me dice sí, perdón, perdón, ahí estamos. Déjenme un segundo que pongo el chat para que lo vean. Bueno, eh, este es el curso de ustedes, es agosto 2025. Bueno, ¿cómo es el tema? Fíjense, todas las clases se graban, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá hay distintas pestañas. Yo no sé si ustedes lo ven exactamente como yo, pero creo que sí. Y acá hay una pestaña que obviamente no está habilitada porque todavía no tenemos ningún video, pero acá se van a ir subiendo todos los videos de clases, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si las clases no son obligatorias, ¿sí? Si ustedes se pierden una clase, no hay problema, ustedes pueden después acceder al video, ¿sí? Entonces, acá se van a ir subiendo los videos. Además, acá tienen el Drive donde ustedes van a bajar las presentaciones que se usan en clase, ¿sí? Bueno, como le dije, todavía no está habilitado, se va a habilitar al final de esta clase, cuando yo habilite la segunda clase. Fíjense, cuando yo al final de esta clase habilito la segunda clase, ¿sí? Para que ustedes sepan pueden ir viendo lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y, como le dije, al final de cada clase, de cada módulo, se habilita el trabajo práctico integrador. También se va a habilitar lo que es un multiple choice, ¿sí? De cada módulo, donde hay preguntas conceptuales. Ese multiple choice no tiene nota, pero sí está bueno que lo hagan porque es para reforzar los conocimientos en forma conceptual, porque es bien conceptual ese multiple choice. Entonces yo les sugiero después que lo hagan. Repito, no tiene nota, no es obligatorio, pero si ustedes lo hacen, me parece que no está de más y sirve para reforzar los conceptos que vamos viendo a través de clases, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, MikroTik. MikroTik desarrolla lo que es software y hardware, como les dije. Software, ¿por qué? Pues no necesariamente va a correr pues, en un dispositivo que sea marca MikroTik, ¿sí? El routero. Cuando hablamos de software, el sistema operativo se llama Router OS, ¿sí? O como se denomina vulgarmente, routeros. Y el hardware son router boards, ¿sí? Ustedes van a ver que en realidad lo de router board responde a que cuando empezó MikroTik lo que se vendía era una plaquita, se vendía aparte el case, se vendía aparte la fuente, se vendían aparte las antenas, incluso se vendían aparte lo que es las plaquitas de inalámbricas, ¿sí? De 2.4, de 5, etcétera, y se armaba todo. Bueno, hoy en día si bien siguen siendo algo no tan estético, los dispositivos de hardware de MikroTik, eh, ya viene todo completo. Directamente, incluso ya viene en una configuración precargada, ya lo vamos a ver, de plug and play para que ustedes enchufen y parecido a lo que es otros vendors como D-Link, TP-Link, etcétera, ¿sí? Bueno, antes MikroTik no era así, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de software en MikroTik, hablamos de routeros, cuando hablamos de hardware, hablamos de routerboard, ¿sí? Provee soluciones para lo que es entornos empresariales, entornos ISP y entornos WISP. ¿Por qué? Porque también ofrece equipos para lo que es conectividad inalámbrica, ¿sí? Bueno, empezó en Letonia, ¿sí? La casa matriz está en Letonia. La página web es microtik.com, ya vamos a entrar a la página web, ¿sí? Viene de 1996, todo vamos a pasar medio rápido. Sí, a partir del 2006 se empezaron a hacer lo que son los MUM, son los Micro User Meetings, donde se presentan casos de éxito y demás, ¿sí? Si ustedes entran a la página de MikroTik, van a la parte que MUM, ahí pueden entrar a ver los distintos MUMs que hubo por el mundo y hay slides, fotos y demás, donde se presentan, como les decía, casos de éxitos, configuraciones y demás, ¿sí? MikroTik, si alguno de ustedes no se trabaja en un entorno ISP, es muy utilizado en lo que son ISPs, ¿sí? O sea, básicamente proveedores de Internet. Bueno, ¿qué es Ruteros? Un sistema operativo está basado en un kernel de Linux, ¿sí? ¿Sí? Viene de fábrica de todos los equipos routerboard, ¿sí? Y como les decía, también se puede instalar en dispositivos con arquitectura x86 o máquinas virtuales. De hecho, nosotros en GNS3, cuando ustedes instalan el appliance, lo que hacemos es usar una licencia que se llama CHR, de Cloud Hosting Router, y está corriendo en una arquitectura x86, ¿sí? Y nosotros tenemos distintas características que nos ofrece Ruteros, que puede ser DHCP, Web Proxy, podemos configurar hotspot, también lo vamos a ver. Protocolo o sea, soporte para todos los protocolos inalámbricos, ¿sí? Eh, Firewall, control de ancho de banda, y control de ancho de banda y también calidad de servicio. Todos estos temas ya lo vamos a ver. Toda la parte de tunelización también lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿sí? Y algo otras cosas, como lo que es ruteo dinámico, MPLS y demás. Bueno, ¿qué es routerboard? Son las familias de soluciones de hardware, ¿sí?
tenemos amplia gama de productos, productos Soho, Small Office, Home Office, o sea, básicamente los dispositivos como un 952, 951, son los dispositivos chiquitos que utilizamos en una empresa chiquita o en nuestras casas. Router Carrier Class o Enterprise para lo que son entornos más grandes, empresas más grandes o ISP, ¿sí? Y lo que es la parte de equipos inalámbricos, ya sea para enlaces PTP, que es point to point, punto a punto, y PTMP, que es point to multipoint, que es enlaces punto a multipunto, ¿sí? Básicamente lo que podría ser un WISP, ¿sí? Donde tenemos un radio base y varios equipos inalámbricos, ¿sí? Bueno, un poquito de los equipos. Y nosotros vamos a empezar a ver cuál es el primer acceso al router. Nosotros, como les decía, routeros ya viene con una configuración por defecto, ¿sí? Y que tiene brillados, o sea, viene en el puerto 1 para la conexión a WAN y brillado todos los otros puertos. Después vamos a ver qué es brillados, ¿sí? La dirección LAN del equipo en esos puertos brillados es la 192.168.88.1. El usuario es admin y el password, en realidad, en los nuevos equipos ya no es en blanco, sino ya viene impreso en una etiqueta, ¿sí? Lo primero que nosotros hacemos cuando ingresamos un dispositivo MikroTik por primera vez, poniendo el user admin y la contraseña, como les dije, antes venía en blanco, ahora ya viene impresa en el equipo una contraseña precargada, se nos abre un pop-up diciendo si queremos mantener la configuración por defecto o queremos borrar toda la configuración, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar a lo largo del curso con ninguna configuración por defecto. Vamos a hacer todas las configuraciones desde cero, ¿sí? En algún curso anterior me preguntaron si qué veía de malo en trabajar con la configuración que viene por defecto. En realidad yo no veo nada de malo, simplemente la idea nuestra es aprender a hacer todas las configuraciones. No es que tenga algo malo la configuración por defecto, sino que la idea nuestra es, como les decía, hacer todas las configuraciones de cero nosotros mismos y no usar ninguna configuración por defecto. Ahora, si ustedes compran un equipo y quieren usar la configuración por defecto, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Lo importante es que ustedes que entiendan cuáles son las configuraciones que hay, ¿sí? Bueno, eh, ¿hasta acá está claro? Cualquier cosa ustedes me van parando, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a ver cómo ingresamos al router, ¿sí? Antes, en equipos como antes, por ejemplo es un dispositivo bastante viejo, ¿sí? Nosotros teníamos que entrar con un cable serial, configurar un hiperterminal, por ejemplo, en lo que era un Windows, los que, yo no sé qué edades tienen ustedes, pero lo que somos más grandes y trabajamos mucho, hace mucho en redes, el hiperterminal venía en los Windows anteriores, y era para el acceso, es lo que sería, por ejemplo, un acceso telnet o para lo que configuramos el puerto de serie, el puerto de serie y accedíamos al equipo para una configuración por comandos del equipo, ¿sí? Una vez que nosotros hacíamos la configuración, ahí, o sea, que entramos por el puerto serie, hacíamos la configuración de IP y recién podíamos acceder a la IP y demás. Antes era bastante más engorroso. Hoy, como les decía, solamente tenemos que conectarnos a uno de los puertos de red del equipo, ¿sí? Acá para este equipo sería o sea, del puerto 2 al 5, ¿sí? Que vienen brillados. Esperen que vamos a ver para que quede. Ya. O sea, por ejemplo, este sería donde vamos a conectar nuestra WAN, ¿sí? Cuando hablamos de la WAN, hablamos de nuestro proveedor de Internet, nuestro ISP, ¿sí? Y estos puertos están brillados, ¿sí? No me interesa que ustedes entiendan en este momento que es brillados, sí sepan que trabajan como si fuesen un switch, ¿sí? Entonces nosotros conectamos la PC a cualquiera de estos puertos, nos va a dar un IP porque tiene un DHCP server configurado, ¿sí? Nos va a dar una IP y nosotros ya vamos a poder entrar al equipo apuntando a esta IP, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a entrar al equipo? Ahora vamos a ver los distintos métodos de acceso al equipo que nosotros tenemos, ¿sí? Repito, si alguno de ustedes ya viene trabajando con MikroTik, tal vez esto les parece un poco aburrido, pero bueno, pues dije, tenemos que verlo, ¿sí? No todos trabajan con MikroTik. Bueno, tenemos la aplicación por defecto, que es una aplicación, la aplicación por excelencia, que es una aplicación propietaria de MikroTik, que se llama Winbox, ¿sí? Winbox usa el puerto TCP 82
91. ¿Sí? Nosotros podemos descargarla desde la página, ya sea para entornos Windows, para entornos Android, entornos iOS. ¿Sí? En Linux hay que darle una vueltita de rosca, pero se puede utilizar. ¿Sí? Y después también podemos entrar a un web server que tiene embebido ruteros por medio de lo que se denomina WebPIC, ¿sí? Acceso TCP/80 o TCP/443, de acuerdo a la configuración que nosotros tengamos en el equipo. También lo que es API es para aplicaciones, ¿sí? Si yo quisiese usar aplicaciones, puedo utilizar el puerto TCP/8728, 8729 por SSH, ¿sí? Por Secure Shell, usando el puerto por defecto, que es de Secure Shell TCP/22, por Telnet TCP/23, ¿sí? Y, como les decía, por puerto serial. Bueno, primer punto acá. Cuando yo digo TCP/23, TCP/22, etcétera, ustedes tienen que saber de qué hablamos cuando hablamos de UDP y de qué hablamos cuando hablamos de TCP, ¿sí? Y saber que todo servicio está asociado a un número de puertos, ¿sí? Algunos por defecto, en lo que se denomina los puertos 1024 para abajo, well known, ¿sí? Y otros que son puertos genéricos. Ahora, de a medida que va avanzando la tecnología, que van apareciendo nuevos vendors y demás, hay puertos que si bien no son estandarizados, ¿sí? Ya se asocian a un vendor o a una característica en particular. Por ejemplo, el puerto 8291, TCP 8291, si bien no es un puerto estandarizado, o sea, ya se toma como asociado para lo que es Winbox, ¿sí? Y otras marcas también así lo hacen. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. ¿Qué quiero decir? Si ustedes, por ejemplo, eh, configuran una cámara IP y para el acceso a la cámara IP usan el puerto TCP/8291 y puede que en algunos entornos tengan problemas porque ese es el puerto que corre Winbox, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Otra cosa, cuando nosotros hablamos de puerto, sí o sí está asociado a TCP o UDP. No es lo mismo UDP 53 que TCP 53, ¿sí? El protocolo de transporte y el número de puertos define una aplicación particular y un distinto protocolo de transporte, por más que sea igual número, responden a aplicaciones diferentes. Ténganlo en cuenta eso y si no lo tengan en cuenta, como les digo, como les dije ya hace varias veces, repasen bien ese tema. Bueno, entonces, vamos a ver cómo hacemos el acceso vía Winbox, ¿sí? Antes vamos a ver cómo bajamos, o sea, cómo obtenemos Winbox, ¿sí? Entonces, fíjense, para eso vamos a la página de MikroTik, que es www.mikrotik.com, y vamos acá a la sección que dice Software, ¿sí? A la pestaña que dice Software. Acá ustedes van a bajar, tienen dos opciones. Para bajar el Winbox clásico, ¿sí? O un Winbox 4.0, que está en sus versiones beta, en este caso está la beta 29, que es un Winbox más en su interfaz visual más moderno, ¿sí? Ustedes pueden utilizar el que quieran, el que les quede cómodo, ¿sí? Con los dos pueden hacer exactamente las mismas configuraciones. Yo usé los dos y me resulta más cómodo usar el viejo, ¿sí? O sea, el viejo me refiero a este, ¿sí? Este Winbox me resulta más. Ahora, tranquilamente, ustedes podrían utilizar este, como les dije, son los dos válidos, porque no se me abre, ahí está, se me había abierto en otra ventana. Fíjense, son los dos válidos, ¿sí? Si bien la interfaz, sobre todo la parte de la primera pantalla, tiene bastantes diferencias, ustedes con los dos pueden hacer exactamente las mismas configuraciones. Y ya empieza a ser un tema de preferencias el que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? En lo que no va a ser un tema de preferencias, va a ser en el appliance de MikroTik que ustedes bajen para GNS3. Sí o sí tiene que ser la versión 7. Nosotros vamos a ver en el curso versión 7. ¿Y a qué me refiero con versión 7? Ustedes en MikroTik, en ruteros, van a ver dos grandes versiones que se usan actualmente. En este momento, la versión 6 y la versión 7. Si ustedes tienen un equipo, compran un equipo, perdón, en este momento va a venir con versión 7, ¿sí? Cuando hablamos de versión 7, hablamos de ruteros versión 7. Si ustedes se fijan, ¿sí? Acá dice versión y hace referencia a la versión que
está corriendo este equipo, que es la 7.19.1, ¿sí? Después vamos a ver que es stable y demás, ¿sí? Bueno, ahora, eh, hay muchos equipos todavía corriendo la versión 6. De hecho, todavía se siguen haciendo actualizaciones de la versión 6. No de nuevas funcionalidades, pero sí corrección de errores y demás, ¿sí? Nosotros el curso lo vamos a hacer sobre versión 7. Tengan en cuenta eso. Entonces, el appliance que ustedes bajen, o sea, que sea por favor de versión 7. La mayoría de las configuraciones de versión 6 y versión 7, ¿sí? Son similares de las que nosotros vamos a ver. La mayoría son similares. O sea, el versión 7 lo que van a ver es que no es que sea diferente, con un asterisco grande que ya se los digo a continuación. En versión 7 van a ver, no es que sea diferente cómo se configura con respecto a versión 6 la mayoría de las cosas, sino que versión 7 lo que agrega es funcionalidades nuevas. Ahora, hay un asterisco grande que yo les decía que es la parte de ruteo dinámico. Ruteo dinámico en versión 7 y en versión 6 es muy diferente la configuración, ¿sí? De hecho, cuando nosotros veamos el último módulo de ruteo dinámico, van a ver que si ustedes algunos ya tienen conocimiento de cómo configurar con versión 6, van a ver que es muy, muy diferente, ¿sí? Eh, Ahora, no necesariamente quiere decir que versión 7 sea mejor que versión 6. La versión 6 es una versión muy estable, es una versión muy madura y que funciona muy bien y que muchos no quieren cambiar precisamente por eso, ¿sí? Eh, la, la, mm, ahí me pregunta Sebastián, que tiene un router, un 2011, que si es conveniente pasarlo a versión 7. En realidad depende la configuración que vos estés haciendo y cómo lo estés usando. Si es un router standalone, si lo tenés, por ejemplo, para tu casa, para una empresa y ese router no se comunica con otros routers más que para lo que es la salida de internet y demás, es indistinto, no vas a tener problemas. Ahora, si vos, por ejemplo, estás haciendo configuraciones de ruteo dinámico y otras cosas, eh, por ejemplo, tenés que conectarte con otros equipos que tienen versión 7 y sí, yo te voy a sugerir que lo actualices, ¿sí? Ahora, ¿por qué y por qué la versión 6 sigue estable? Porque como les decía, que hay muchísimos equipos todavía corriendo versión 6 y una versión muy madura y que funciona bien, ¿sí? Y que hay redes que tienen muchos equipos corriendo versión 6 y como no todas las configuraciones son compatibles al 100% en versión 6 y versión 7, prefieren seguir corriendo versión 6 que hacer todo ese cambio de configuración, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros vamos a centrarnos en versión 7? Porque nosotros estamos viendo el MikroTik desde cero y si ustedes compran un equipo hoy en MikroTik ya va a venir con versión 7, entonces tratamos de ser lo más actuales posible. Además, como les decía, versión 7 es muy parecida a la configuración de versión 6, pero tiene funcionalidades nuevas que vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando el curso, ¿sí? Bueno, quería aclarar eso, entonces, de respecto a de que vamos a trabajar en los appliances y todos los laboratorios con versión 7, ¿sí? Bueno, como les decía, yo prefiero en los Winbox trabajar con el Winbox clásico. A mí me es más cómodo. Si ustedes quieren usar el otro, yo no tengo ningún inconveniente. Así que, bueno, solo quería hacer esa aclaración. Bueno, ahora, hablando de Winbox, fíjense, nosotros cuando lo abrimos, tenemos esta pantalla en donde nosotros podemos tener algunos equipos precargados, ¿sí? Estos son, por ejemplo, clientes en los que yo trabajo, pero nos vamos a centrar acá en la pestaña que dice Neighbors, ¿sí? De vecinos, ¿sí? Y fíjense que ya vamos a empezar a ver distintas cosas que nosotros ya podemos, distinta información que nosotros ya tenemos con la primera pantalla de Winbox nomás, ¿sí? Fíjense, acá vamos a ver a quién nos vamos a conectar. Puede ser una dirección MAC o puede ser una dirección IP. Acá vamos a poner nombre de usuario y contraseña, ¿sí? Bueno, esto en este caso no nos interesa tanto. Ya vamos a ver qué es Romón en las clases que vienen, ¿sí? Y sí, fíjense que acá, si nosotros eh, apretamos refresh, nos va a hacer un discovery, ¿sí? Nos va a descubrir qué equipos en mi red, tengan en cuenta eso, o sea, en Layer 2, están corriendo routeros, ¿sí? Porque como les dije, Winbox es una aplicación propietaria de MikroTik y solo descubre equipos que están corriendo routeros, ¿sí? Y fíjense, acá por ejemplo, me ha descubierto un equipo y ya tengo cierta información. Fíjense, me dice la MAC del equipo
me dice la IP del equipo, me dice identity, vamos a ver qué es identity, me dice la versión, ¿sí? La versión, esta es la versión de ruteros, que además me da otra información, ¿sí? Me da otra información, ya la vamos a ver. Me dice el board, que tiene que ver con el router, o sea, qué dispositivo de hardware tengo acá, fíjense, 951 UI, 2HND, y hace cuánto tiempo está prendido el equipo, ¿sí? Nosotros, con esta información, ya podemos ver, o sea, tener un pantallazo más o menos de la red MikroTik que nosotros tenemos en nuestra red, valga la redundancia, ¿sí? O los equipos MikroTik que nosotros tenemos en nuestra red. Obviamente acá yo tengo uno solo, pero si yo tuviese más equipos y tengo visualización layer 2 con estos equipos, acá los voy a ver, ¿sí? Ahora, ¿cómo ingreso al equipo? Puedo hacerlo por la Mac, en cuyo caso esto se va a llamar Mac Winbox, ¿sí? O por la IP, en cuyo caso estoy entrando por Winbox. Voy a poner el nombre de usuario y contraseña. Yo ya acá tengo un nombre de usuario y contraseña configurado. Este password yo no lo puedo ver, ¿sí? Tengan en cuenta, no hay una forma de recuperar el password en MikroTik. Si ustedes lo pierden, tienen que reinstalar, o sea, hacer un reset o reinstalar ruteros eh, y, y bueno, volver a configurar. Y nosotros acá ponemos connect, ¿sí? Después vamos a ver, como les dije más adelante, qué es Romón. Ahora vamos a poner connect y vamos a entrar al equipo, ¿sí? Bueno, acá, como es un equipo que ya tiene cierta configuración, sepan que cuando nosotros ingresamos un equipo, ¿sí? Se nos abre una ventana, como les decía, que nos dice si queremos mantener la configuración. En este caso, nosotros le vamos, no la puse porque perdón, no me apareció porque ya tenía, pero sí, fíjense que acá hay un botón que dice Quick Set, ¿sí? Quick Set. En ese Quick Set, yo puedo elegir, fíjense, distintos modos de configuración para lo que es CPE, para un bridge punto a punto, ¿sí? Para lo que es una AP para un WIS, para un Home AP, ¿sí? En donde, de acuerdo a la configuración que yo elija, o sea, voy a tener las distintas opciones acá y voy a tener cierta configuración por defecto, ¿sí? Bueno, repito, no es que esté mal esta configuración, pero nosotros acá no vamos a tocar nada. Este QuickSet nosotros no lo vamos a utilizar, nosotros vamos a hacer todas las configuraciones desde cero. Todas esas configuraciones vamos a empezar a verlas a partir de la clase que viene, ¿sí? Pero si sepan que ustedes podrían utilizarlo en caso que quieran ahorrarse configuración o, por ejemplo, es como cuando ustedes compran un equipo de TP-Link que ya viene con una configuración por defecto y bueno, acá podrían tener esa configuración por defecto de forma tal que el equipo es plug and play, ¿sí? Ustedes lo enchufan la conexión a internet y se conectan al equipo wireless y listo, ya está. Empieza a funcionar, ¿sí? Bueno, repito, nosotros no vamos a utilizar esa configuración. Bueno, una vez, acá voy a hacer un zoom para que se vea un poquito mejor. Fíjense, una vez que nosotros entramos a Winbox, ya tenemos cierta información, ¿sí? Fíjense, acá nos va a decir el usuario, el nombre de usuario con el que nos logueamos. Acá nos va a decir la IP del equipo, ¿sí? ¿Por qué nos va a decir la IP del equipo? Nosotros, el equipo tiene distintas interfaces y va a tener distintas IP en distintas interfaces, ¿sí? Bueno, acá nosotros nos está diciendo la IP de una de las interfaces del equipo, ¿sí? Acá nos está diciendo la identity, que la identity es básicamente cómo se llama el equipo en la red routeros, ¿sí? Después nos está diciendo qué versión tiene, ¿sí? De routeros, la 7191, el hardware, el router board, ¿sí? Y después la arquitectura. ¿Por qué? Porque de acuerdo al router board nosotros tenemos distintos tipos de arquitecturas. Tenemos arquitectura de REMIS, x86, MIPS, etcétera, ¿sí? Bueno, y es importante que nosotros sepamos la arquitectura, porque de acuerdo a nosotros la arquitectura que tengamos, es el tipo de paquetes para actualización de funcionalidades del equipo que nosotros vamos a bajar, ¿sí? Después, fíjense, también tenemos lo que es un dashboard en donde nosotros podemos agregar la hora del equipo, el tiempo, o sea, perdón, la hora, el día, el uso de CPU. Este es muy importante. Yo les voy a sugerir que siempre ustedes controlen el CPU, ¿sí? Para que vean que esté dentro de parámetros saludables, ¿sí? Y después, el tema de la memoria y hace cuánto tiempo está inicializado el equipo, ¿sí? Estos se van a agregar arriba a la derecha los distintos indicadores que ustedes agreguen. Por ejemplo, yo agrego uptime. Fíjense que me dice que está prendido hace 44 minutos 22 segundos. De esta manera, ustedes pueden saber si un equipo que ustedes tienen, por ejemplo, en un cliente, se reinició o no, o si usted, por ejemplo, se reinició y no era un reinicio esperado, empiecen a investigar por qué se puede reiniciar, ¿sí?
Bueno, hasta acá está claro. Yo sé que hablo mucho, pero cualquier cosa me paro, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Bueno, buenísimo. Como les dije, cualquier cosa, ustedes me paran, me dicen, Federico, bancame un segundo, me queda una duda, si podemos ver de nuevo ese tema. Bueno, como les decía, en el dashboard. Después acá tenemos lo que son distintas settings, porque lo que es, fíjense, para ocultar los passwords por defecto, vienen ocultados los passwords que nosotros vayamos a configurar en las distintas secciones del equipo. Los únicos passwords que nunca se ven son los que nosotros configuremos en la parte de usuarios de sistema, ¿sí? Ahora, todos los otros passwords que nosotros configuremos, por ejemplo, las claves de Wi-Fi, los secrets para lo que es tunelización y demás, si nosotros destildamos ahí, sí lo vamos a ver. Bueno, esto, como les decía, para hacer un zoom acá, fíjense, para que sea más, veamos más grande lo que son las distintas botones de acceso a las distintas secciones. ¿Sí? Y bueno, esto es información para salvar la sesión y demás. ¿Sí? Bueno, acá están, acá a la izquierda, están todas las secciones que nosotros tenemos de configuración del equipo. ¿Sí? Eh, nosotros vamos a ir viendo muchas de ellas, ¿sí? A lo largo del curso, no le digo que todas, pero sí muchas, ¿sí? La sección más importante es la parte de IP y la parte de System, ¿sí? Nosotros, en la parte de IP vamos a verla casi toda, y la parte de lo que es System vamos a empezar a ver hoy varios temas durante el curso, ¿sí? Después, hay ciertas secciones que no están habilitadas y que hay que instalar un paquete adicional, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante en esta clase. Y acá nos dice la sesión. La sesión tiene que ver con la dirección IP con la cual yo me conecté, ¿sí? Fíjense, como les dije, si ustedes se fijan, nosotros vamos a IP addresses. Esta tiene tres direcciones IP configuradas, ¿sí? Bueno, yo me conecté a la sesión por la IP de la LAN, que es la 192.168.1.1, ¿sí? Barra 24. Bueno, y después está el Safe Mode. Safe Mode, ya lo voy a explicar más adelante. No me acuerdo si es esta clase o la que viene, se les voy a explicar para qué es Safe Mode. Y después tenemos los botones de edición para deshacer o rehacer una configuración. También muy útiles cuando nosotros estamos trabajando y nos equivocamos en algo, podemos deshacer y demás. Bueno, eh, hasta acá básicamente es lo que es un pantallazo de lo que es el acceso por Winbox, ¿sí? Bueno, todo esto lo vimos. Nosotros también. Ah, bueno, esperen, vamos a ir acá. Fíjense, IP Services, ¿sí? IP Services. Nosotros tenemos los distintos servicios, ¿sí? Que yo les listé acá, ¿sí? Para acceso al equipo, ¿sí? Fíjense que esos servicios están asociados a un puerto, ¿sí? Y fíjense que acá, cuando ustedes presionan en un servicio, tenemos dos botones, este tilde azul y esta cruz roja. Eso es para habilitar o deshabilitar un servicio en particular. Yo les sugiero, esto lo vamos a volver a ver, pero ya empezamos con lo que es las buenas costumbres de configuración. Todos los servicios que ustedes no vayan a utilizar, deshabilitarlos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes no van a usar ninguna API, ¿sí? Deshabilitarlo. ¿Y cómo lo deshabilitan? Lo seleccionan y presionan ahí, ¿sí? En el momento que ustedes presionan la cruz roja, la entrada que ustedes habían seleccionado aparece en gris y con una X. Si ustedes se fijan ahí, se paran el mouse sobre la X, esperan un ratito, dice disable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, que está deshabilitado ese servicio, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros, por ejemplo, no vamos a utilizar ni FTP, ni SSH, ni Telnet, lo desactivamos, ¿sí? Fíjense que tenemos www y www.ssl. Eso es para ya sea HTTP o HTTPS. HTTPS viene por defecto deshabilitado, ¿sí? El acceso para el web server es por defecto a través del puerto 80. Ahora, fíjense que hay ciertos servicios, esta es una característica nueva de versión 7, ¿sí? Que tienen una D, ¿sí? Si ustedes se paran ahí, la D es de Dynamic, ¿sí? La traducción sería dinámico, que son servicios que no vienen cargados por defecto, sino que de acuerdo a las conexiones que está corriendo en este momento el router, ¿sí? Los identifica como posibles servicios. Entonces, esos puertos
¿sí? Los pone acá, pero son dinámicos. Y estos no se pueden borrar, fíjense que tampoco se pueden habilitar y deshabilitar porque son dinámicos. No me interesa en este momento que entiendan esto que les voy a mostrar a continuación, pero sí sepan que el servicio y el puerto sale de acá de Firewall Connections, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el 52.298. Entonces, acá debe haber una conversación usando el puerto 52.298. Si la buscamos, a ver, 52.298. Fíjense acá, ¿sí? 52.298. Entonces, de ahí es que saca esa entrada dinámica en la parte de servicios. Pero no es que sea un servicio de acceso al router, sino lo identifica una característica nueva de versión 7 que lo identifica, que lo pone acá en la parte de servicios de acuerdo a las conexiones existentes del router, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, vamos acá a lo que es Winbox, ¿sí? Fíjense que dice Winbox 8291, ¿sí? Si yo hago doble clic, se me va a abrir una ventana y me va a decir el nombre del servicio, que es Winbox, el puerto 8291, que yo lo puedo modificar. Primer punto de configuración que empezamos a ver en todo el curso. Acá hay dos corrientes diferentes. Hay gente que dice que el puerto 8291 es un puerto muy específico de Winbox y no sugieren cambiarlo, ¿sí? No está mal. Yo, por una cuestión de seguridad, para lo que es reducir la probabilidad de ataques de login por fuerza bruta, ¿sí? Sugiero cambiar el puerto. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, el atacante, si nosotros no cambiamos el puerto, el primer puerto que va a intentar atacar con login de fuerza bruta es el puerto 8291 de Windows, ¿sí? Con distintas combinaciones de usuario y contraseña, ¿sí? Entonces, más allá que nosotros podemos tener una configuración para mitigar los ataques de login por fuerza bruta, yo les sugiero cambiar el puerto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, les voy a dar un ejemplo nomás, por ejemplo, el puerto 8290, ¿sí? Y fíjense que dice max sessions, son las cantidades máximas de sesiones concurrentes que nosotros podemos tener, ¿sí? Nosotros también, una forma de mitigar que nosotros podríamos tener es, por ejemplo, tener una sola sesión concurrente, ¿sí? De forma tal que si nosotros estamos, nadie más se pueda loguear, ¿sí? Eh, eh, Esta es una característica nueva también de versión 7. Y fíjense que dice available from. Acá nosotros podemos poner una IP o una red únicamente desde la cual va a ser accesible el acceso Winbox, ¿sí? Al puerto configurado que nosotros tengamos, ¿sí? Ahora, si yo quiero acceder desde una red o una IP diferente a la que yo configure acá, no voy a poder acceder, ¿sí? Esa es otra forma también de securizar el acceso al router, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, acá yo voy a acceder el puerto 8290, ¿sí? Fíjense, yo le cambié el puerto, voy a ir acá y voy a intentar entrar. Pregunto, ¿va a entrar o no? Si yo le pongo connect. Sebastián dice no. ¿Por qué dicen no? Porque no especifico el puerto. Bien, porque le cambié el puerto. Entonces acá yo debo poner, es correcta su respuesta, 8290, ¿sí? O sea, primero, fíjense, voy a borrarlo, voy a intentar conectar y fíjense que no ingresa. ¿Por qué no ingresa? Porque el puerto al cual yo estoy apuntando, si yo no lo, no lo explicito, es el 8291, ¿sí? Porque Winbox usa por defecto 8291. Entonces yo para ingresar acá por medio de la IP debería poner 2.8290, ¿sí? Y efectivamente, fíjense, ahí ingresó, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me olvidé el puerto? ¿Cómo tengo que hacer para entrar? Fíjense, yo, por ejemplo, acá me olvidé el puerto. ¿Cómo hago para entrar? Por la Mac, exactamente. Voy a usar Mac Winbox, ¿sí? Fíjense, acá pongo la Mac, pongo conectar y ahí ingresé. Y fíjense que la sesión es por la Mac, ¿sí? Fíjense acá, la sesión es por la Mac, ¿sí? No es por IP. ¿Por qué? Porque por IP yo no estoy especificando el puerto porque me lo olvidé, ¿sí? Bueno, otra cosa, cuando yo
hable de una combinación de IP más puerto, estoy hablando de un socket. ¿Sí? Tengan en cuenta, la combinación de UIP, los puntos del puerto, estamos hablando de un socket. La dirección MAC sí se puede cambiar, ¿sí? Si bien vienen con la MAC por defecto, se puede cambiar igual que lo que se cambia, por ejemplo, en un Windows y demás. No sé cuál sería el objetivo, pero como cambiar, se puede cambiar. Bueno, acá vamos a volver al 8291, ¿sí? Eh, bueno. Y les decía, fíjense, acá yo podría poner, por ejemplo, me voy a fijar qué IP tengo, ipconfig, yo tengo la IP, la 1.10, creo que está en esa. A ver, IP address, sí, está en esta red. Bueno, fíjense, yo acá podría poner, por ejemplo, que sea solamente accesible para el IP 1.9, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo pongo que solamente es accesible para el IP 1.9, por más que yo acá sepa el socket, bueno, acá el puerto no cambia. Pero fíjense, me dice refuse connection. ¿Por qué? Porque solamente voy a acceder si tengo la IP 192.168.1.9, ¿sí? Ahora, de nuevo, la misma pregunta. ¿Qué pasa si yo no tengo ese IP? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo hago para entrar si no tengo ese IP? De nuevo, la respuesta es la misma, por la MAC, ¿sí? Entro por capa 2, ¿sí? Y ahí cambio esa configuración. Perfecto. Bien. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Una cosa, no es más conveniente o menos conveniente. Son distintas formas de acceso. Sebastián dice, y lo más conveniente es hacerlo por MAC. Son distintas formas de acceso. Puedes entrar por IP como por MAC. Eso, a veces no te queda otro que entrar por MAC si no tenés la IP, o sea, si no tenés el puerto o si perdiste acceso por IP. A veces pasa que uno pierde acceso por IP por distintas configuraciones. A veces pasa por una configuración errónea y demás. eh, y, y, mm, y solo se puede entrar por Mac, ¿sí? El tema de la seguridad, en realidad, son cosas diferentes. Primero, para entrar por Mac tenés que estar en la misma red, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo a lo largo del curso cuáles son las distintas medidas que nosotros tenemos para darle seguridad. La primera que vimos nosotros ahora, o vimos dos en realidad, o tres, si queremos ser precisos. Deshabilitar los servicios que no utilicemos, cambiar el puerto de Winbox, ¿sí? Esa medida yo se la sugiero, cambiar el puerto de Winbox. Y la tercera es, en la medida de lo posible, no siempre se puede, habilitar solamente un IP o un rango de IP desde la cual se puede acceder a un servicio determinado, ¿sí? A veces se puede, a veces no. ¿Qué quiero decir? A veces ustedes van a acceder siempre de la misma PC, hay veces que no, entonces en ese caso no van a poder utilizar esas características de acceder desde una IP o un rango de IP, ¿sí? Bueno, como les decía, se sugiere deshabilitar los servicios que no se utilizan. Continuamos. WebFig. El acceso WebFig es el acceso al router por medio del servidor web. Entonces vamos a poner acá la IP, ¿sí? Y fíjense, acá nos va a pedir nombre de usuario, nos va a pedir que nos loguemos, ¿sí? Y accedemos. A ver si se ve que ¿Qué IP se que habré puesto? A ver, primero si tengo habilitado el acceso WebFig. Services. El acceso WebFig, sí, lo tengo habilitado. ¿Y qué usuario estoy utilizando? Porque no estoy con usuario admin, perdón. Ya vamos a ver el tema del usuario admin.
Bueno, fíjense, acá yo accedo por Webfig, ¿sí? Y de nuevo, lo primero que se me abre cuando accedo por Webfig es a lo que es el Quickset, ¿sí? Nosotros no lo vamos a utilizar, vamos acá a la pestaña Advanced, ¿sí? Fíjense, y acá vamos a ver una interfaz visual, es muy similar a lo que es la versión nueva de Windows, de Winbox, ¿sí? La versión 4 de Winbox, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros vamos acá IP, addresses, ¿sí? Y podemos hacer exactamente la misma configuración. Es muy similar a Winbox. La diferencia es que eh, valga, a diferencia de Winbox, valga la redundancia, nosotros no podemos tener distintas secciones abiertas en forma simultánea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá abrí la parte de addresses, ahora si yo voy a IP routing, se me cierra la parte de addresses y yo veo la parte de routing. Entonces, como que no puedo tener distintas abiertas, es decir, secciones abiertas al mismo tiempo. No obstante, es muy similar, pueden hacer las mismas configuraciones. Entonces, que ustedes lo hagan por Webkit o Winbox es ya una cuestión de preferencia, ¿sí? Bueno, continuemos. Eh, bueno, el Quick Set, esto es el primer acceso al router, ya lo vimos. Y después podemos hacer la configuración por línea de comandos. A los que vienen del mundo Linux, les es muy cómodo el tema de la configuración por línea de comandos. Todo lo que nosotros configuramos por Winbox también lo podemos hacer por línea de comandos. Y cuando se acostumbran, la verdad que es bastante rápido, ¿sí? ¿Cómo accedemos? Podemos acceder por medio de un telnet SSH o directamente abrir un terminal acá en Winbox. Entonces, fíjense, si nosotros vamos a New Terminal, ¿sí? Se nos abre un terminal en donde nosotros podemos hacer la configuración, ¿sí? Si nosotros apretamos la tecla Tab, nos va a decir todos los menús, ¿sí? Principales que nosotros tenemos en lo que sería el raíz, por así decirlo, ¿sí? Entonces, fíjense que todas estas secciones que nosotros nos aparecen acá las tenemos acá, ¿sí? Fíjense, PPP, Queue, User Management System. Ahora, por ejemplo, para acceder a una sección, por ejemplo, a la sección IP, escribimos IP y apretamos Enter. Ahora fíjense, nosotros ya no estamos en la parte de raíz, sino ahora estamos en la sección IP, ¿sí? Ahora nosotros de nuevo, si apretamos la tecla Tab, vamos a tener las diferentes opciones que nosotros tenemos, o las diferentes secciones que nosotros tenemos, con algunas acciones, en la sección IP, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros podríamos ingresar a la sección de direcciones, ¿sí? Y acá tenemos dos opciones o apretamos Enter y entramos a la parte de direcciones, ¿sí? O directamente apretamos la tecla Tab nuevamente, se va a completar la palabra, en caso que no haya dos palabras que coincidan con las letras que nosotros hayamos escrito, se va a autocompletar. Fíjense que yo puse AD, y como no hay otra opción que empiece con AD, se va a completar la única que es addresses, ¿sí? Y acá podría poner, fíjense, apretar de nuevo Tab y se me va a aparecer las acciones que yo tengo disponibles para la gestión IP address, ¿sí? Que fíjense, las acciones disponibles que son add para agregar una nueva entrada, comentar para comentar una entrada, deshabilitar para deshabilitar una entrada, editar, enable, export, etcétera, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo esas a medida, pero sí, fíjense, yo le pongo print, ¿sí? Y me va a mostrar en pantalla todas las entradas que yo tengo en la sección IP address. Entonces, fíjense, acá me dice, yo tengo la entrada 0, que es la IP 192.168.1.1/24, en la interfaz LAN, la entrada 1, que es la IP 172.16.01/24 en la interfaz WLAN 1, ¿sí? Y, por ejemplo, acá una entrada dinámica, fíjense la de dinámica, que es la 192.168.800/24 en la interfaz Eder 1 One, ¿sí? Si yo pongo la barra, vuelvo a la raíz, ¿sí? Y puedo acá ver las configuraciones. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos cambiar, primero vamos a ver veríamos cómo se llama, o sea, cómo se llama el equipo. En realidad ya sabemos que el equipo este se llama MikroTik, ¿sí? Es el nombre por defecto. Pero ¿dónde vemos? System, Identity, Print, ¿sí? Y fíjense que nos dice que el Identity de este equipo, ¿sí? El nombre de este equipo es MikroTik. Nosotros podríamos cambiarle. ¿Cómo lo cambiaríamos? System, Identity, Set, ¿sí? Fíjense, nos dice name y acá le ponemos el nombre que nosotros querramos. Por ejemplo, le ponemos router C1, de clase 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo pongo System, Identity, Print, ¿cómo hago?
con las flechas, esto es similar a lo que es un entorno Windows, un entorno Linux, ¿sí? Con las flechas me voy moviendo para arriba y para abajo a los comandos escritos anteriormente o los que tengo, si me fui para arriba, con los de abajo, con la tecla de abajo, accedo a los que fui escribiendo recientemente, ¿sí? Entonces, fíjense, voy acá, System Identity Print, que lo habría escrito recién, aprieto Enter y fíjense que ahora el nombre es Router C1. Y si ustedes se fijan acá arriba, ¿sí? El nombre cambió a Router C1, ¿sí? De clase 1. Bueno, eso es como nosotros vamos a cambiar, de todas maneras me adelanto un poquito, pero como nosotros vamos a hacer redes con muchos routers, para poder identificar los routers, lo primero que vamos a hacer, primero que vamos a hacer es cambiar el parámetro de identity, para nosotros poder identificarnos dentro de una red de muchos routers, para saber qué router tenemos que configurar, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá está claro? Buenísimo. Yo hago una cosa, si ustedes tienen la posibilidad de tener micrófonos, se las sugiero porque yo en el curso suelo hacerles preguntas a ustedes, o sea, yo hago una configuración y les pregunto a ustedes qué opinan, como les dije, por ejemplo, la parte de Mac y demás, ¿sí? La idea es que ustedes también participen en las clases. Si ustedes lo hacen, si ustedes tienen micrófono, va a ser un poquito más expeditivo el tema, ¿sí? No es que es mandatorio que lo tengan, pero si lo tienen, mejor, ¿sí? Bueno, eh, como les decía, nosotros acá por CLI, ¿sí? Command Line Interface, nosotros podemos hacer todas las configuraciones y la verdad que una vez que ustedes se acostumbran, es bastante piola, ¿sí? Hacerlo. Bueno, todas las configuraciones que nosotros veamos, vamos a ver cómo lo hacemos en Winbox y también por consola de comandos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto es lo que ya les mostré, ¿sí? Cómo es la estructura, también ya lo vimos. Bueno, y vamos ahora a empezar a ver el tema de lo que es el reinicio de fábrica, ¿sí? Nosotros cuando tengamos un router, ¿sí? Cuando nosotros el, mm, primero, o sea, entremos por primera vez a un router, como le dije, no vamos a usar la configuración por defecto. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es reiniciarlos a fábrica, pero no a fábrica, a la configuración por defecto, sino no le vamos a dejar ninguna configuración. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Bueno, una cosa que yo voy a hacer es eh, cambiar el parámetro de identity, ¿sí? Al que tenía anteriormente. Entonces, acá directamente, fíjense, puedo apretar los botones de edición, acá dice undo, de deshacer, y directamente me cambió si yo pongo system identity print, volvió a llamarse microtip, ¿sí? Bueno, si vamos a System, ¿sí? En Reboot, nosotros podemos reiniciar el equipo. Si le pongo Yes, se reinicia el equipo. Y en System Reset Configuration es donde nosotros vamos a resetear la configuración, ¿sí? Tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de Keep Users y refiere a los usuarios del sistema que nosotros tenemos configurados, ¿sí? Eh, en caso que nosotros no querramos borrar los usuarios, se va a borrar toda la configuración excepto los usuarios que nosotros hayamos configurado. Ya lo vamos a ver los usuarios del sistema, ¿sí? El Caps Mode tiene que ver con que el router inicie en modo Caps para lo que es administración centralizada de equipos de APs, no lo vamos a ver, ¿sí? No Default Configuration, acá sí nosotros vamos a tildar, ¿sí? Para que el router se inicie con ningún tipo de configuración, o sea, no tenga ninguna tipo de configuración por defecto que nosotros, que tenga el equipo, ¿sí? Entonces, va a estar, como se dice vulgarmente, pelado, no va a tener ninguna configuración, entonces nosotros, en todos los laboratorios que vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es resetear el router, tildar no default configuration y que quede configurado en cero, ¿sí? Y después nosotros podríamos correr un script, ¿sí? En caso que tuviésemos un script que haga una configuración en particular, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante el tema script. Eh, eh, ponemos acá el nombre del script, entonces una vez que inicialice, después de que se reseteó, va a correr el script y va a aplicar una configuración que haga el script, ¿sí? Eso. Pero esas son diferentes opciones. La que nos interesa a nosotros, ¿sí? La que nosotros es no default configuration, que quede pelada la configuración, ¿sí? El do not backup es para que no haga un backup automático que hace el equipo después de se resetea, ¿sí? Esto para que no lo haga. Bueno, eh,
Eso es como nosotros hacemos el reset del equipo. Insisto de nuevo, el tema de nosotros vamos a trabajar siempre con no default configuration, ¿sí? Se van a ver Ok. que muchas veces se les va a pedir que a ustedes reseten el equipo y tilden no default configuration. No sé si alguien me preguntaba algo. Perdón, pensé que sí. Bueno, después, en caso que, esto no lo vamos a ver, pero sí se los comento, en caso que ustedes pierdan el acceso al equipo, tienen dos opciones. Por un hard reset, que personalmente en mi experiencia casi nunca funciona, sino utilizando NetInstall. NetInstall es de acuerdo a la versión que ustedes tengan instalada en el equipo, bajar una imagen de la versión de ruteros que ustedes tengan y levantarla por NetInstall. Es una aplicación que lo que hacen es, siguiendo los pasos y de acuerdo al equipo que ustedes tengan, ¿sí? De acuerdo al equipo que ustedes tengan, van a poder levantar la versión de ruteros y volver a la fábrica, ¿sí? Eso es, repito, van a utilizar NetInstall cuando ustedes necesiten reinstalar ruteros porque perdieron, por ejemplo, el acceso al router, ¿sí? ¿Cuándo van a usar NetInstall? O mejor dicho, qué cuidados tienen que utilizar NetInstall es que lo pueden, como se denominan vulgarmente en la jerga tecnológica, briquear al equipo, ¿sí? O sea, si ustedes cometen algún error, se les pierden alimentación eléctrica durante la actualización y demás, o me están corriendo NetInstall, puede quedar inutilizable el equipo. Entonces tengan todos los cuidados del caso, ¿sí? Se va a requerir una conexión directa al router en por el puerto de DDR1, salvo en algunos modelos de dispositivos que está indicado de acuerdo al hardware que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, es así como es la ventana de NetInstall. Como les dije, si ustedes tienen que acceder a un equipo que pedían acceso, no pierdan tiempo con el hard reset, directamente utilicen NetInstall, ¿sí? Bueno, esto no nos interesa tanto. eh, Esto lo vamos a ver ya la clase que viene, el tema del NAT y demás. Bueno, el router identity es la opción para montar el router, es lo que les mostré recién, system identity, ¿sí? Y ahí cambiamos el identity del equipo, ¿sí? Como sugerencia, evitar nombres largos, evitar nombres con acentos y demás, porque no siempre los reconoce. Y ahora sí vamos a ver la gestión de usuarios y grupos, ¿sí? ¿Dónde vamos a saber eso? En System Users, ¿sí? O en CLI directamente en Users, ¿sí? Nosotros tenemos el usuario por defecto que es admin. Bueno, primera, eh, mejor dicho, segunda recomendación, no utilicen el usuario admin, ¿sí? El usuario admin lo desactivan o lo borran. Es el usuario que siempre, por defecto, van a intentar hacer login por fuerza bruta, entonces el usuario admin no se recomienda utilizar. El usuario admin se desactiva o se borra, ¿sí? Eh, Ustedes pongan un usuario propio con una contraseña robusta y utilicen ese usuario, ¿sí? Después nosotros tenemos grupos de usuarios y tenemos tres grupos por defecto. Tenemos el grupo full, donde los usuarios que estén en el grupo full pueden hacer de todo, o sea, todo tipo de configuración. Tenemos el grupo write, que pueden hacer todas las configuraciones menos modificar el menú de usuario, o sea, no pueden modificar los usuarios y los grupos de usuarios. Y tenemos el grupo read, que los usuarios de grupos no pueden hacer ningún cambio en la configuración, solo pueden leer la configuración, ¿sí? Y además se pueden crear grupos personalizados. Ahí vamos a ver cómo lo hacen. Entonces vamos acá, como les decía, System Users, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo ciertos usuarios y acá puedo crear los grupos de usuarios. Tengo los tres grupos creados por defecto, pero podría, por ejemplo, crear un grupo que se llame soporte técnico, en donde le puedo acá dar las distintas políticas, ¿sí? Por ejemplo, le puedo dar políticas de lectura, política de escritura, pero no pueda reiniciar el router. Por ejemplo, fíjense, le puedo dar acceso por SSH, pero no por Telnet. Eh, que puedan usar por Winbox, pero no puedan entrar eh, por web, que quiere decir por WebFix, ¿sí? Fíjense. Y, qué sé yo, por ejemplo, que no pueda correr Romón, ¿sí? Y el skin tiene que ver con la parte visual
de HTTP del usuario cuando se logue por Webflix, en caso que tenga acceso a Webflix, ¿sí? Nosotros podemos cambiar el skin acá, si tuviésemos conocimiento de HTML, para cambiar el skin de la página de Webflix, ¿sí? Acá usa por default, nosotros podríamos subir uno y cambiar. Esto es informativo nomás, ¿sí? Bueno, fíjense, nosotros acá creamos un grupo soporte técnico y podemos crear un usuario que se llame, por ejemplo, soporte que pertenezca al grupo soporte técnico. Fíjense, acá también puedo especificar la dirección, o sea, la IP o grupo o red o grupo de IPs desde la cual yo puedo acceder utilizando ese usuario, ¿sí? O sea, cualquier otra IP, por más que tenga la combinación de usuario y contraseña, si no está entrando desde una IP que yo especifique acá, no va a poder entrar. Acá voy a configurar el password, obviamente como siempre se suele hacer con password, se pone 2 veces, ¿sí? Y fíjense que dice Inactivity Timeout, que tiene que ver con el tema de eh, si, pasado el tiempo configurado ahí no hubo actividad, lo va a desloguear, ¿sí? Bueno, es bastante simple, o sea, es bastante, disculpen, eh, muy conocido, o sea, no es diferente a otros aspectos de lo que nosotros conocemos de gestión de usuarios, ¿sí? Y como les decía, sí, en lo que es en producción, cuando yo hablo de producción, digo router que ustedes usen para su trabajo o para su casa, lo que es el usuario admin, ¿sí? Lo desactivan o lo borran, ¿sí? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Fíjense que acá no me va a dar información de el nombre de usuario, el grupo al que pertenece, desde qué dirección está permitido acceder con este usuario y cuándo fue la última vez que se logueó el usuario, ¿sí? Y bueno, esto si quisiésemos usar certificados, y acá me dicen los usuarios activos, ¿sí? El usuario, bueno, acá, fíjense, el usuario de FHCOM y el usuario que entró por Winbox y entró por web, desde qué IP y en qué fecha, ¿sí? Bueno, también nosotros podríamos utilizar un servidor radios, fíjense que dice AAA, ¿sí? Usar un servidor radios para los usuarios que yo, para los usuarios del router, ¿sí? Nosotros vamos a ver servidor radios no asociado a esta característica router, pero tranquilamente la van a poder configurar para la característica de esta u otra del router, u otra que lo vamos a ver, por ejemplo, para usuarios PPP, para hotspot y demás, ¿sí? Sí sepan que ustedes, como les decía, pueden utilizar un servidor Radius para los usuarios del router, ¿sí? De nuevo, hasta acá, ¿está claro? Sí, Bueno, sí, profe. bueno, buenísimo. Sebastián dice si cualquier equipo puede ser utilizado a la versión 7, aunque sea un equipo viejo. En realidad, ahí te diría que sí, con un asterisco que es, no he probado con equipos muy viejos. Te soy sincero, no he probado con equipos muy viejos, pero todos los equipos que yo intenté actualizar, sí pude, ¿sí? No he probado con equipos muy, muy viejos, así que no te lo sé decir. Pero un Haplite sí, sí puedes. Sí puedes actualizar la versión 7 sin ningún problema. No es tan diferente el, en lo que es las capacidades de hardware que exige versión 6, 7 con respecto a versión 6, ¿sí? En algunos puntos tal vez, pero en realidad versión 7 optimiza bastante el uso del procesador. Entonces, si está corriendo versión 6, puede correr versión 7. Yo te estoy hablando de equipos que corran versiones, una versión 3 o alguna versión muy vieja, no he intentado, así que no lo sé. Me pasó hace unos meses un equipo que tenía una versión 3 y algo, no me acuerdo, era muy viejo el equipo, que no es que intenté actualizar la versión 7, sino que he perdido el acceso, pero mira, no me acuerdo exactamente cuál fue el problema que tuve, pero que no me dejaba hacer casi nada. O sea, ahí hay un montón de formas de acceso actuales que no tenía ahí en el equipo. No me acuerdo en el momento qué problema tenía exactamente, pero sí me acuerdo que era muy limitado lo que podía hacer y no pude, ya no te digo no actualizarlo, creo que en un momento ya perdí el acceso al equipo y demás, pero bueno,
no me acuerdo bien para hacerte porque era muy viejo. Pero si es un equipo que corre versión 6 seguro que podés versión 7. Sí, ya vamos a ver el downgrade. Eh, pero, pero versiones más viejas no he probado. Ahí te pondría un asterisco y te diría que no lo sé. Pero sí, sí, de versión 6 a versión 7 no tenés ningún problema. Bueno, continuemos. Bueno, bueno, acá hablando del tema de versiones, fíjense, nosotros tenemos en la actualización de ruteros, tenemos distintos tipos de versiones. ¿Sí? Tenemos versiones long term, tenemos versiones stable y tenemos versiones de testing. ¿Sí? Si nosotros hiciésemos, si este fuese nuestro eje de tiempo, ¿sí? En un momento dado, ¿sí? En un momento dado del tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a tener una versión stable, vamos a tener una versión, perdón, una versión long term, una versión stable y una versión de testing. Y la versión de testing va a ser mayor que la versión de stable, que va a ser mayor que la versión long term, ¿sí? ¿Qué son las versiones long term? Donde solo hay corrección de errores. Por ejemplo, versión 6 solo tiene versiones long term en este momento, ¿sí? ¿Qué son las versiones stable? Tienen corrección de errores, ¿sí? Y tienen nuevas características, ¿sí? Las nuevas versiones de versión 7, creo que en este momento está la 17.19.4, si no me acuerdo mal, ¿sí? Tiene nuevas características y además corrección de errores. Y las versiones de testing son versiones beta que pueden tener bugs. Entonces son versiones de prueba, ¿sí? No se sugiere que ustedes pongan una versión testing en un entorno de producción, ¿no? Porque puede haber mal funcionamiento del equipo. Bueno, ¿dónde vemos nosotros la versión que tenemos? Fíjense, lo que yo les decía, acá B7191, ¿sí? En System, eh, fíjense, si vamos a System Resources, acá nosotros también tenemos, fíjense, qué tipo de arquitectura tenemos, ¿sí? Cuántos CPU estamos utilizando, qué tipo de CPU, el CPU load, ¿sí? Y fíjense, arquitectura, el número del board, la versión y cuándo fue lanzada esa versión. La 7.19.1, fíjense, fue lanzada el 23 de mayo de 2025, ¿sí? Y este equipo, cuando fue comprado, venía con la versión 6.35.4, ¿sí? Hace mucho. Hace mucho. Este equipo tiene sus buenos años. Este es un equipo que yo uso para clases y demás. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos la actualización, ¿sí? Hacer la actualización es muy simple. Nosotros vamos a venir acá, System, Packages, ¿sí? Se nos va a abrir una ventana y ¿qué nos va a decir? Fíjense, los paquetes que nosotros tenemos instalados, el paquete por defecto es este que se denomina rutero, ¿sí? Que nos dice, fíjense, instalado, el tipo de versión, Eh, y después tenemos paquetes adicionales, ¿sí? Paquetes adicionales, que nosotros son paquetes que nos dan características adicionales que deben ser instalados, no vienen por defecto, ¿sí? No vienen por defecto. Bueno, a ver. Y fíjense, si yo voy acá, check for updates, abro y digo, primero, ¿qué canal? ¿Stable Long Term, Testing o Development? Bueno, el Development es como para desarrolladores, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, vamos a ver, fíjense que dice, la versión instalada es la 7.19.1 y la última versión es la 7.19.4, me da una leyenda de cuáles son las características nuevas, ¿sí? Ya sea corrección de errores o con nuevas características. Y yo lo único que tengo que hacer acá es, fíjense, apretar el botón download and install. ¿Sí? Disculpen. Aprieto ese botón, empieza a bajarse. ¿Sí? Fíjense, acá yo le voy a poner download, no lo voy a poner install para que no se reinicie el router. Fíjense, empieza a bajar. Y cuando yo reinicie el router, se va a actualizar. ¿Sí? Se va a actualizar. Si yo hubiese puesto, fíjense que me dice que ha sido descargado, por favor reinicia el router, ¿sí? Una vez que yo reinicie el router, se va a actualizar, ¿sí? Si yo hubiese puesto download and install, hubiese revisado el router automáticamente, ¿sí? Entonces, fíjense, acá en gris me muestra diferentes paquetes que yo tengo deshabilitados, ¿sí? Que yo podría habilitar. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, enable, fíjense que dice schedule for install. ¿Qué quiere decir? Que la próxima vez que yo inicie el router, ese paquete se va a instalar, ¿sí? Lo va a descargar y lo va a instalar. Le voy a pedir 2 segunditos, me voy a servir un vaso con agua porque tengo la garganta seca y me pica un poco la garganta. Ya vengo.
¿sí? 2 segundos le pido. Hola, gracias. Bueno, les decía, nosotros, por ejemplo, si yo acá, o esta característica que está en gris, le pongo habilitar, ¿sí? Cuando yo reinicie el router, va a aparecer habilitada esa, esa característica, ¿sí? Lo mismo al revés. Tipo, a algunas características instaladas, por ejemplo, como user manager, le pongo deshabilitar, cuando yo reinicie el router, esa característica va a estar deshabilitada. Bueno, vamos a continuar. Entonces, eh, de acuerdo a bueno, ahí vamos a ver cómo haríamos cómo haríamos instalaríamos paquetes adicionales. En realidad, ahora en versión 7 y no en todas las versiones 7, sino a partir creo que de la versión 7.16, ¿sí? Ya los paquetes adicionales me aparecen acá. Antes yo tenía que descargarlo. De todas maneras, yo les voy a mostrar cómo se hace. Fíjense, bueno, antes que nada esto lo voy a sacar, disable, no, enable, ahí está. Bueno, fíjense que acá me dice downgrade, ¿sí? En caso que yo quisiese hacer un downgrade del sistema operativo. Acá no lo voy a hacer, ¿sí? Pero en caso que yo quisiese, acá le pongo me va a hacer un downgrade. Ahora, yo para instalar características adicionales tengo que ir a la página de MikroTik, con la que fuimos acá. Fíjense, voy a ir a la parte de software y fíjense, acá en la parte de software me dice ruteros versión 7 y ruteros versión 6. Yo tengo ruteros versión 7 y me fijo la versión que tengo. Que en este caso yo no tengo la 7.19.4, tengo la 7.19.1. Y me fijo la arquitectura, ¿sí? Fíjense, la arquitectura MIPS, ARM, ARM64, EBMIPS, SMIPS, etcétera, ¿sí? Fíjense, x86 y demás. Ahora, como yo no tengo la 7.19.4, voy acá a Download a Chip y fíjense, y busco la versión. Que yo tengo la 7.19.1, si no me acuerdo mal. Sí, fíjense, la 7.19.1. Entonces voy acá y me va a mostrar todos los paquetes que yo tengo de acuerdo a la arquitectura. Entonces, ¿qué arquitectura tengo yo? Les pregunto. ¿Qué arquitectura tengo? MIPSE, ¿sí? Fíjense, acá, me dice acá arriba la arquitectura. MIPSE, ¿sí? Entonces busco acá, arquitectura MIPSE, ¿sí? Entonces busco all packages, ¿sí? Para todos los paquetes de arquitectura MIPSE. Entonces voy acá, a donde tengo, eh, ¿a dónde está? Ruteros RM24, MIPSE, acá, fíjense. Ruteros 719 MIPSE, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, yo quisiese instalar una característica de UPS, ¿sí? UPS, ¿por qué?
yo tengo la posibilidad con MikroTik de hacer un monitoreo de UPS solamente para PC, ¿sí? Entonces, fíjense, bajo acá la arquitectura, la característica adicional para UPS, o directamente bajo todos los paquetes de la arquitectura MIPS 7.19.1, ¿sí? Entonces bajo, fíjense, bajo todos los paquetes, espero que se baje, abro la carpeta, fíjense, la descomprimo porque viene comprimida, y acá están todos los paquetes de la arquitectura mixta 7.19.1, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quisiese acá instalar características adicionales de UPS, ¿sí? Repito, acá en versión 7 de estas ya no hace falta, me muestra todas las que puedo, solamente tengo que habilitarlas. Pero otra opción es directamente, fíjense, arrastrarlas, ¿sí? En el momento que las arrastro, cuando yo reinicie el router, ¿sí? Se me va a, acá, disculpen, ¿dónde está? Acá está, fíjense, en el momento que se me reinicie el router, se me va a instalar la aplicación de la característica de UPS. Como les dije, esto en realidad se los digo más que todo porque ustedes tienen una versión anterior a las 7, en realidad no todas las 7, sino pues les dice, creo que a partir de las 7.16, si no me acuerdo mal, tienen que hacerlo así. A partir de la versión esta 7.16 es muchísimo más simple, ya les aparecen todos los paquetes adicionales, lo único que tienen que hacer es habilitarlo y reiniciar el router, ¿sí? De nuevo, pregunto, esto lo voy a preguntar siempre, ¿hasta acá está claro? ¿Alguna duda? Buenísimo, seguimos entonces. Eh, Como les decía, bueno, lo que es upgrade, downgrade, ¿sí? Acá habilitamos, o sea, los paquetes, como ya vimos, y nosotros tenemos distintos paquetes. En realidad, esta diapositiva es un poquito vieja, porque los paquetes adicionales, o sea, las características, perdón, esta no. Acá tenemos eh, algunos paquetes que venían, hoy están englobados en lo que es ruteros, ¿sí? Antes estaban divididos, ¿sí? Lo que es parte System, Wireless, Security y todo eso. Hoy en día, todos estos paquetes están englobados dentro de lo que es ruteros, ¿sí? Antes se podían deshabilitar esos paquetes, por ejemplo, IPv6 y demás, pero hoy ya vienen habilitados en el paquete ruteros y ya todo, eso ya viene todo por defecto habilitado, ¿sí? Esas son diferencias entre versión 6 y versión 7. Bueno, actualización de ruteros ya lo vimos, ¿sí? Unas cositas que les voy a nombrar que son muy simples, eh, eh, que no les dije. Acá en System Clock es para poner en hora el reloj. Generalmente que ustedes tengan conexión a internet ya solo se va a conectar con el cloud de MikroTik y va a configurar en hora el equipo, pero ustedes pueden hacer una configuración manual en caso que ustedes lo quisiesen hacer. Y después acá para lo que es un DNS dinámico, ¿sí? System Cloud, acá es para la configuración de un DNS dinámico con el dominio sn.mynetname.net, que es el dominio dinámico que les ofrece MikroTik, ¿sí? En caso que ustedes quisiesen utilizar esa característica de dominio dinámico, porque tiene un IP que es dinámica también, bueno, habilitan el equipo, ¿sí? Perdón, habilitan la característica y ahí les va a generar un nombre de dominio que ustedes después se pueden apuntar para el acceso, por ejemplo, remoto al router o a distintas características que pueden estar detrás del router. De todas maneras, esto lo vamos a ver un poquito mejor después, pero sí sepan que el System Cloud es donde ustedes habilitan el dominio dinámico que les ofrece MikroTik, ¿sí? Bueno, la opción de reboot, eso ya lo vi, router 1, esa no me interesa. IP services, ya lo vimos. Y sí, acá vamos a ver los dos últimos temas. Disculpen.
gestión de configuraciones para nosotros poder respaldar la configuración del equipo. Nosotros tenemos dos métodos, ¿sí? El método backup y el método export, ¿sí? Ahora, si bien son dos métodos para, para guardar la configuración del equipo, son diferentes en cómo funcionan, ¿sí? El método backup se usa para restablecer la configuración en el mismo router. ¿Qué quiere decir? Ustedes el backup de un router no pueden levantarlo en otro equipo, ¿sí? Guarda números de serie, direcciones MAC y demás, ¿sí? Entonces solamente para ustedes salvar la configuración en un mismo equipo, ¿sí? Después el método export puede servir para mirar la configuración al mismo o a otro router y se ejecuta desde la línea de comandos, ¿sí? ¿Y cómo se realizan? Fíjense, vamos acá a Files, ¿sí? Y podemos hacer un backup, ¿sí? Acá le podemos dar un nombre al archivo. Si nosotros no le damos un nombre, va a crear un nombre por defecto con el nombre del router, ¿sí? En este caso el nombre del router es MikroTik, fecha y hora. Le podemos dar un password y podemos dar una encriptación al archivo backup, ¿sí? El formato, o sea, la extensión va a ser .backup, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner eh, backup, opa, backup clase 1, ¿sí? No le vamos a poner ningún password en este momento y fíjense, se genera un archivo .backup que se llama backup clase 1 que pesa 429,6 kilobytes, ¿sí? Esperen que no sé qué me sale un mensajito de Zoom. Ah, no, nada que ver. Listo. Ahora, como les decía, este archivo tiene sentido solamente para levantar la configuración de este router. Pero este archivo, como es un backup, no lo tienen que dejar en el router. Lo que hacen es descargarlo y guardarlo en un lugar fuera del router, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, fíjense, se me generé el backup clase 1, que si yo lo quiero levantar, por ejemplo, con un blog de notas, fíjense, el archivo está encriptado, ¿sí? Yo no puedo leer el archivo, ¿sí? Entonces, lo único que puedo hacer es hacer un restore. Entonces voy acá a restore, elijo el archivo, en caso que le haya configurado un password, y le pongo restore. Entonces voy a restablecer la configuración. ¿Se entiende? Ese es el primer método que se llama método backup. ¿Está claro eso? Les hago esta pregunta porque esto es pregunta de examen, ¿eh? Tema de backup y demás. Después, como les decía, tenemos el método export, que lo que hace es exportar todos los comandos de configuración del router, ¿sí? De forma tal que nosotros podemos usarlo para el mismo router, pero también podemos utilizarlo en otro router, ¿sí? Entonces, fíjense, es más, podemos guardar todo, exportar toda la configuración o solo de una parte, ¿sí? Se hace por consola de comandos, fíjense. Entonces yo voy acá, export, le pongo file, voy acá a ir a files, y acá le voy a poner clase 1 EXP, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, el formato es RFC, ¿sí? Fíjense, dice clase 1-EXP de export. También lo voy a bajar, ¿sí? Y lo voy a grabar en el escritorio. Y fíjense que este es un archivo que yo puedo acceder totalmente a la configuración, ¿sí? Lo que me guarda este archivo, ¿sí? Son todos los comandos que tiene que yo usé para configurar este router, excepto los usuarios, ¿sí? Excepto los usuarios, eso no lo exporta. Los usuarios y sus contraseñas. Pero sí, entonces, como les decía, además, fíjense, yo también podría solamente exportar o generar un archivo con una parte. Entonces, fíjense, podría solamente la parte de direcciones IP. O, por ejemplo, el firewall, ¿sí? IP firewall, creo que no tengo nada en filter. A ver. Sí tengo, fíjense. Entonces podría, por ejemplo, IP firewall filter, export, file, firewall. Entonces, fíjense, me va a crear un archivo firewall RSC
yo lo bajo y accedo solamente a los comandos de configuración de firewall. Acá yo les sugiero bajar una aplicación que se llama Notepad++, ¿sí? Que si ustedes en el Notepad++, esto lo agregan como una característica adicional, ¿no? Acá en Notepad++, bajan el lenguaje de ruteros, se los muestra con el código de colores que ustedes ven en la consola de comandos, ¿sí? A la configuración. Si ustedes se fijan, acá yo tengo la configuración en ese archivo que se llama firewall.rcc solamente de la sección IP Firewall Filter, ¿sí? Y esto yo podría copiarla y levantarla en otro router. Es más, fíjense, podría hacerlo yo para restablecer esta configuración puedo hacerla de dos formas. Fíjense, yo voy acá a IP Firewall, ¿sí? Esta es la parte de filters, que es la parte que salvé. Voy a borrar toda esta configuración, ¿sí? Y voy a hacer, acá, voy a levantar file, no se llama file, es firewall, perdón, import firewall, eso es lo que firewall, ¿sí? Acá no hace falta poner el file, ¿sí? Le pongo import firewall RSC, ¿sí? Fíjense, en el momento que yo apriete enter, ahora voy a ver para que podamos ver las dos ventanas. Fíjense, en el momento que yo apriete Enter, me va a ejecutar todos los comandos que tiene el archivo firewall RCC. Y fíjense, ya tengo la configuración, ¿sí? Lo que hace es todos los comandos que tiene el archivo firewall.rcc, ¿sí? Es ejecutarlos y se guarda la configuración. Otra forma de salvar la configuración sería directamente copiar esos comandos en la consola de comandos, en CLI. Entonces, fíjense, pongo acá, voy acá. No, pero acá no me lo salvó. Esto me va a traer problemas. Eh, Esto tengan en cuenta que no tienen que estar cortados, ¿sí? Esto a veces lo tienen que editar, porque no tiene que estar cortado. A ver si ahí me parece que me lo puede tomar bien. Fíjense, si yo lo copio en la consola de comando, ahí me grabó todos los archivos, ¿sí? Fíjense, me grabó todos los comandos, perdón. Entonces, ¿qué quiero decir? Estos son los comandos que yo utilizaría para hacer la configuración por medio de consola de comando. De nuevo, fíjense, IP address, perdón, no, estoy en IP Firewall Filter. Tengo que salir de esta sección. Entonces, fíjense, IP address, add, IP, perdón, address, 192.168.154.1/24 en la interfaz LAN, por ejemplo, ¿sí? Interfaz LAN, ¿sí? Comment, IP de prueba, le pongo. Antes de apretar Enter, fíjense, se va a agregar una entrada acá en la parte de Address List. Fíjense, se agregó esta entrada, ¿sí? Bueno, este comando, cuando yo pongo export, si yo acá aprieto export, no me lo va a salvar un archivo, sino solamente me va a mostrar acá, perdón, IP address export. Solamente me va a mostrar las configuraciones de la sección en particular o de todo o si pongo export en el raíz, me va a mostrar de todo el root. Y fíjense, el comando IP address, ¿sí? IP address. Add address 192.168.151, comment interface network, ¿sí? Entonces, fíjense, este es el comando que yo usé para configurar, que es el comando que me muestra el export. Por eso es el comando que yo puedo usar para configurar en este router, en otro router, una característica determinada, o todo, como les decía, todo el router, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Entienden cómo funciona export? Bueno, acá les voy a enseñar un pequeño truquito, ¿sí? Fíjense que acá
cuando me muestra estas entradas, me la hace con esta barra. ¿Qué quiere decir? Que el largo de la regla supera el renglón, si supera el largo del renglón, entonces la corta. El tema es que cuando yo quiero pasar, o sea, que fíjense, si yo quisiese, para que ustedes me entiendan, fíjense, si yo quisiese, a ver, esto lo voy a guardar, lo voy a levantar de nuevo, para que ustedes me entiendan cuál es el problema que se da. Fíjense, yo acá quisiese poner esta regla, ¿sí? Así, la voy a copiar así como está. Y voy acá y quiero copiarla para que se ejecute. La, la copio y la pego. Fíjense que me tira error. ¿Por qué? ¿Sí? Me tira error porque tiene esa barra, entonces no la detecta bien. Entonces, mi sugerencia es cuando ustedes vayan a hacer un Bexport, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacer un export, pongan en pantalla completa, ¿sí? Entonces pongan IP, firewall, filter, export, ¿sí? Fíjense, como está en pantalla completa, me alcanza el ancho del renglón, entonces yo acá sí copio, ¿sí? Copio todo, los comandos. Entonces, de esa manera, yo cuando quiero pegar esta configuración de nuevo en otro router, en otra consola de comando, lo que sea, no me hace el corte, no tengo que hacer esa edición, ¿sí? Esto es un truquito que les da desde la práctica, ¿no? Entonces, fíjense, yo acá borro todo, abro otra consola de comando, pego, ¿sí? Y fíjense, me hizo toda la configuración sin ningún error, ¿sí? De nuevo, ¿sí? Fíjense. ¿Se entendió eso? Bueno, Pero si hace un export completo, cuando genera el archivo, genera con la barra. en realidad, sí, sí, sí. O sea, depende como les decía. Por eso les sugiero, pongan el pantalla completa. Pero Ahí, si pero si yo la, lo genero un archivo, digamos, ahí. sí, 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 sí. O sea, depende del largo del renglón, ¿sí? Muchas veces Ah, lo está. tienen que editar, como les decía. Muchas veces lo tienen que editar. Ahora, si ustedes levantan el archivo directamente, no hay problema, ¿sí? Es cuando ustedes lo copian acá en la consola de comandos. Cuando ustedes lo levantan, no hay problema. Cuando ponen import, ¿sí? No hay problema, no les hace ese problema. Es cuando ustedes lo copian acá en la consola de comandos, ¿sí? En CLI. Bien. Bueno, después, vamos a ver, método backup, extensión .backup, genera un archivo binario encriptado, ¿sí? No es editable, como ya lo vimos. Contiene toda la información completa del router, incluyendo contraseñas de usuarios, administradores y direcciones más de las interfaces, ¿sí? Por eso solamente o sea, sirve para el router del cual la generó, ¿sí? Debería utilizarse como punto de restauración sobre el mismo equipo donde se lo generó, ¿sí? Método export. Se genera un archivo que sí es editable, ¿sí? Y nosotros podemos ver la configuración. Tiene la extensión RSC y se puede descargar, editar y volver a subir. Por ser texto plano, no contiene usuarios ni contraseñas de usuario administrador, ¿sí? Dice, yo probando restauré un archivo backup, dice uno de sus compañeros, de un migrativo a otro y luego corrió un comando que restablecía las MACs para que no queden clonadas. ¿Qué otro problema puede traer ese tipo de restauración? En realidad son o sea, los números de serie y demás. Si te funcionó, perfecto. ¿Sí? No es como está pensado el backup. Está pensado para el mismo equipo. Bueno, como vimos, y hay un tercer método que es un backup en la nube. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Acá en Files, fíjense que acá esto es le decimos Cloud Backup. Nosotros podemos, acá dice create an upload, le ponemos el nombre, por ejemplo, backup clase -1, ¿sí? Acá dice replace, ¿por qué? Porque nosotros tenemos solo un socket, quiere decir un solo espacio, hasta 15 megabytes para subir un archivo. Acá yo no tengo ninguno generado, pero si tuviese generado uno, eh, el, debería reemplazar ese archivo, ¿sí? Le puedo poner un password, ¿sí? Acá fíjense, vamos a poner solo uno para prueba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le ponen start, ¿sí? Esto genera un backup en la nube de MikroTik. Fíjense, dice finished, ¿sí? Listo. Y ese archivo yo lo puedo descargar, ¿sí? O lo puedo remover.
¿sí? Lo importante es que este archivo está subido en la nube, entonces yo podría con este archivo, restablecer la configuración del equipo en caso que tuviese que o sea, cualquier cosa, por cualquier necesidad que yo tenga que restablecer. ¿Sí? Cuando este equipo eh, se conecte a Internet, se va a conectar con el cloud de MikroTik, ¿sí? Y me va a aparecer este archivo y yo puedo trabajar de este archivo y restablecer, ¿sí? Fíjense, yo directamente lo hago es descargarlo, voy a descargar acá destination file, le voy a poner nombre, ¿sí? Fíjense acá, le voy a poner nombre, por ejemplo, hagamos de cuenta que tengo que restaurar este archivo, ¿sí? Me dice acción download, le pongo, por ejemplo, eh, eh, no sé, clase 1, clase-1, clase-1 desde cloud, ¿sí? Le pongo start, fíjense, ahora si yo voy acá, lo tengo acá. Clase-1 desde cloud, un punto backup, y a ese archivo lo puedo restaurar, ¿sí? ¿Se entiende? Es otro método que es el método backup, ¿sí? Bueno, ya estamos terminando, falta poquito, ténganme un poquito de paciencia. Vamos a ver el tema de licenciamiento. Nosotros tenemos distintos tipos de licencias, donde los vemos el System License, ¿sí? System License, si ustedes se fijan, este es un equipo nivel 4, ¿sí? De acuerdo al nivel de licencia, o sea, en todas las licencias tenemos todas las características. La diferencia es la cantidad de conexiones concurrentes que nosotros tenemos de acuerdo al nivel de licencia. Obviamente, equipos más potentes son nivel de licencia más alto porque soportan más conexiones concurrentes, ¿sí? Todos los routers tienen licencia de routers a diferentes niveles. Las licencias para Java X86 pueden adquirirse de la web o a través de un distribuidor, que son las que se usan en caso que nosotros quisiésemos instalar en una PC, por ejemplo, routeros, al que le demos una licencia para hardware x86, o es la misma que utiliza los appliances de GNS3, como les comenté, en los cloud hosting routers, ¿sí? Que ahí va a usar una licencia CHR, que se llama, ahí lo vamos a ver. Tenemos diferentes tipos de licencia, el IB0, que es solamente dura 24 horas, tiene todas las funcionalidades, pero solamente por 24 horas, después una demo, ¿sí? Después tenemos licencia 3, 4, 5 y 6, que dependiendo de el tipo de hardware del equipo, va a ser la licencia que venga, ¿sí? Para lo que son CPs, estaciones clientes, equipos muy chiquitos, vienen con licencia 3, en nivel 3, licencia 4 para lo que es equipos para ISP, para Home, o sea, equipos Soho, después para equipos ISP, para lo que tendría que ser versión de equipos Enterprise, ¿sí? Tiene licencia 5, ¿sí? Y después para lo que son equipos controladores, para lo que es, por ejemplo, equipos que corren Duty y demás, usan de licencia versión 6, ¿sí? Y después tenemos las licencias de Cloud Hosting Router, ¿sí? Esto está un poquito mejor en la página. Ay, creo que lo tenía acá en la página abierto. No sé dónde lo había abierto. Lo había abierto, pero no me acuerdo dónde. Acá está. Bueno, fíjense, acá son las características que nosotros tenemos de acuerdo a la cantidad de licencias. Como les decía, las características, las funcionalidades diferentes tienen que ver con la cantidad de conexiones que yo tengo de acuerdo al nivel de licencia, ¿sí? Y después tenemos el CHR, ¿sí? Que es el Cloud Hosting Router, que es una versión de routero diseñada para ejecutarse en lo que son máquinas virtuales, como les decía, las que vamos a correr en GNS3, ¿sí? Admite arquitectura de x86 y tenemos tres niveles, P1, P10 y P Unlimited. En realidad hay una cuarta que es la que vamos a usar nosotros, que es la Free, ¿sí? Eh, eh, Básicamente tiene todas o sea, las licencias P1, P10 y P Unlimited son licencias pagas, y la P, la Free, tiene todas las características, pero tiene un límite de velocidad en la interfaz de 1 megabit. ¿Qué quiere decir ese límite de velocidad de 1 megabit? Es que no vamos a poder hacer, por ejemplo, pruebas en GNS3 vamos a poder hacer pruebas de conectividad, pero no, por ejemplo, de ancho de banda, ¿sí? Porque es tan poquito 1 megabit que nosotros no podemos hacer una prueba de, por ejemplo, cuando veamos
balanceo de carga, pruebas de ancho de banda utilizando el CHR, ¿sí? No, no, lamentablemente no se puede, ¿sí? La licencia P1 tiene un límite de velocidad en la interfaz de 1 gigabit, la licencia PD es 10 gigabit y el P Unlimited es ilimitado, ¿sí? Bueno, creo que con eso estamos. A ver, no me acuerdo. Listo, con eso estamos. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Más o menos esta va a ser la metodología de la clase, ¿sí? Como les decía, la idea es venir a la clase. La idea es que ustedes participen también, ¿sí? No solo con las dudas que ustedes pueden tener, como varios de ustedes plantearon, sino que yo ir haciéndoles preguntas a ver si ustedes van entendiendo o van internalizando los conceptos que vamos viendo, ¿sí? Bueno, antes de terminar, eh, uno de ustedes me ha dicho algo del tema de Demian, creo que era, del tema de había tenido un problema con la máquina virtual. No me acuerdo cuál Sí, era exactamente. sí, tengo ahí un problema. No sé si puedo compartir pantalla, a ver si me deja. A ver, intentá y vemos. Igual es, por lo que estuve chusmeando, capaz sea porque no tengo habilitado en la BIOS la virtualización, pero capaz es otra Ah, cosa. no, A ver. no, el tema es que si no tenés habilitado la virtualización no vas a poder correr. Sí o sí tenés que tener No, no, habilitado la igual virtualización. no sé si es eso, por eso. No Ah, estoy bien, bien. seguro. Pero sí o sí tenés que chequear eso porque tiene que estar habilitada la virtualización sí o sí. Sí, a ver, vamos por partes. Screen uno, a ver. Ahí se me abrió el WhatsApp, ahí se ve. ¿Se ve, no? A ver, Dice que empezó a compartir pantalla. Ahí está, sí, ahora sí. bien. Yo, como te había nombrado, utilicé VirtualBox porque me dio un problema en el VMware y ya está corriendo, que está acá. Bien. Primero, antes que nada, acá ya me dio la IP, el rango este de IP y el puerto 80, tal cual como tiene que ser. Lo único que te quería mostrar también era esto, que acá en donde era red, adaptador, viste que vos en uno de los videos que dejaste decís que dejemos solamente el adaptador NAT. Sí, Bueno, yo en ese caso, si hago eso, no me da IP. Tengo que sacar el NAT, dejarlo deshabilitado y dejar el host only para que me dé IP. bien. Desconozco por qué, pero bueno, te lo comento. Y ahí recién me da IP. Y después en el GNS3, este programa yo nunca lo usé, Sí. nada, creé así, puse el MikroTik y después del conectado al Cloud 1 directamente. Y cuando le doy a iniciar a los dispositivos, me tira este error. Pero vos antes tenés que asegurarte que tengas conectividad con la máquina virtual, ¿no? Claro, pero en teoría está, porque acá me la está leyendo. Main server, CPU, RAM. No, 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 eso no necesariamente, o sea, vos para saber, tenés que hacerle un ping a la IP que te muestra ahí, a la IP que Ah, te sí, muestra la desde, máquina desde el virtual. SMD ya lo hice y el PIN da. Y te responde. Y bueno, entonces lo que tendrías que ver es el tema de ¿Para la que lo configuración chequeo por las de dudas? GNS3. Bueno, si tenés conectividad ahí con la máquina virtual. Bien. Ujú. Lo que tendrías que ver es el tema de la configuración acá en GNS3, ¿sí? De, a ver, yo creo que no se está conectando el GNS3 en la parte server, ahí, eh, ahí está, fíjate el puerto, o sea, el puerto 80, Sí, es ¿qué el puerto 80. tenés acá? El 80, sí. Y eso tendrías que checar, que tengas conectividad ahí, porque me parece que lo que no estás teniendo es conectividad. A No, en ver, teoría el puerto es el 80, la IP es la misma. Tuc, 80. Bueno, como viste el SMD, el PIN da. Lo que acá te nombra acá abajo, el error es el tema, dice, no, no, el tema es que si no tenés habilitada la virtualización, no, lo de KVM no le des, no, eso no le prestes atención, no hay problema con eso. Pero bien. tendrías que checar que tenés habilitada la virtualización, porque ahí sí, si no tenés habilitada la virtualización no te va a andar, aunque creo que no te hubiese ni levantado la máquina virtual si no la tenés habilitada. ¿Y hay forma ahora de chequear si el GNS3 está viendo? O sea, por SMD sí se ve, pero para ver si este programa está viendo la virtual. No sé, ¿hay acá una consola de comando para tirar un pin directamente desde el GNS3 o algo así? No, no, no hay, no. Ok. Bueno, cualquier cosa chequeo de nuevo, entro a la BIOS, me fijo qué onda y que si no te mando un correo y vemos a ver si se puede solucionar.
Bueno, sí, Porque, estoy pensando, a ver, dame un segundo, a ver que estoy chequeando. Mostrarme la parte de server, a ver de nuevo, para ver si veo algo raro, porque debería, es raro, a ver. Sí, sí, no, veo, sí, sí, yo veo también todo bien. Ahí, ahí uno de los chicos dejó un comentario que le a pasó ver, lo mismo. a ver, Ahí se va, parece. uy, bancame que, ¿dónde carajo leo eso? Porque tampoco sé usar Zoom mucho. En el chat, Uso es Teams cierto. directamente. Sí, el tema es como acá, TUC. Bien, a ver, tenés que agregar la línea que te dice en el GNS3 config. ¿Sabés que lo hice y no me lo da tampoco? Mirá, bancame que lo busco directamente acá. A ver, creo que lo tenía por acá. Claro, porque vos lo que hiciste fue esto. A ver si estamos, estamos pensando lo mismo. Vos lo que hiciste fue entrar acá, pusiste acá y entraste a tu usuario. Entraste al GNS3, no, perdón, acá. 2.2 y a este, ¿no? Al punto ini, que es una configuración. TUC. A ver si me deja abrir. Abrir. Bien. Y agregaste esta línea de comando. Enable-kbm fails, ¿no? Claro, hiciste lo mismo que yo, ¿no? Y a mí todavía no me deja. Bueno, si hiciste eso y te dejó y a mí no, entonces tiene que ser un tema de BIOS. Bueno, después me meteré a chumear qué onda y si no, profe, te mando directamente un correo y vemos. Bueno, bueno, sí, Así porque la verdad ya que no choreamos tiempo. según la configuración para mí tendría que funcionarte ahí. Qué raro, che. Sí, en teoría sí. Es más, y lo loco es que con el Kali Linux sí me funciona la virtualización. Claro. En QEMU VM, ¿eso te referís directamente en el GNS3 o acá? ¿O en el GNS, o sea, en la VMware o en la aplicación que está local? Si es en la app en la preferencia sí, también lo toqué, mira. Ah, eso ahí, Eh, exactamente. acá también estuve viendo y también había visto acá, que acá, ¿dónde carajo era? También había una opción acá que era, bueno, acá esta vez. También había visto que podías habilitar a ver qué onda, pero nada. Y ahí está también. Pero tampoco no dejó, es rarísimo. Y había otra que también había toqueteado que no me acuerdo dónde era ahora. Pero no, todas las soluciones que más o menos me di una idea o busqué, reboté en todas. Así que tiene que venir por el tema de la BIOS, capaz. Fíjate, para mí deberías tenerlo habilitado, pero bueno, se queda de eso por si acaso, que tengas habilitada la virtualización. General. ¿Vos qué parte decís que edite, Sebastián? Abajo. Acá estoy parado en esta. Estoy en general, decís, ¿no? Lingbase, Binary, My Server. A ver, bancame que voy a poner acá el chat en otra pantalla. Edit, ahí va. CPU, Binary. Ah, acá, Binary. ¿Y pusiste alguno en particular? Ahí te digo también directamente. Tengo una MD, a ver. Ah, pero cualquiera, no importa el modelo del CPU. Bueno, a ver. AMD 64, otra versión. Tal cual amigo este. Bueno, a ver. Pruebo esto y si no, después me quedo chusmeando, así no estamos todos expecteando esto. A ver. No, y si pego una reiniciada, a ver. Ahí conectó directamente al servidor. Ya te confirma que está conectado. No, me tira el error. Ah, bueno, me dejo chumeando, así no le robo tiempo a todos ustedes y cualquier cosa después le mando un mensaje al profe. Pero bueno, gracias por la ayuda. Bueno, bueno, avisa cualquier cosa de mí.
Dale, perfecto. Dale, profe, y dale, Seba, sí, me voy a poner ahí a probar qué onda los binarios, a ver si con alguno de AMD me tira. Y si no, bueno, ahora en un toque reinicio la máquina y me fijo qué onda la BIOS. Bueno, bueno, gente, muchas Bueno, gracias. Nos vemos el lunes que viene. Buena semana para todos. Que anden bien. chao, gracias. Igualmente, chao gente. Chau, chau. Chao.